Hola, hola, muy buenas. Vamos a ver, ya estamos aquí en directo. Voy a mandarle solicitud a Sebastián. Hola, ahora sí, Perfecto, cerró todo. aquí ¿Cómo estamos. estás? Qué bueno. Pero muy bien, ¿Cómo estás? aquí en Buenos Aires, Ujú. Ajá, yo aquí qué en San bueno, Sebastián, madre mía, 9:30 de la noche, allí cuatro y exacto, media. bien, y acá con muchas ganas de Y, tratar esta charla. ajá, total. De este tema tan importante, ¿no? Que al final para mí es un poco la base, es el cimiento, ¿no? La comprensión del trauma, donde luego se van también acomodando todos los modelos que van como remando en esta dirección de esta visión como integral, profunda, diferentes niveles, como iremos hablando. Exactamente. Ajá, Y vos dijiste algo muy importante ahí, que es esto de integral, ¿no? O integrativo, y que en que los terapeutas de trauma ajá. nos vamos moviendo a una mirada más abarcativa de diferentes modelos que son útiles para que las personas encuentren un bienestar en su vida, ¿no? Ajá, eso es, ¿no? Esta huella que va dejando el trauma y las heridas. Igual podemos ir hablando un poco de esto, de qué es el trauma, ¿no? Hablando desde el ¿Eh? principio, ¿no? Creo que cuando hablamos de sacar este directo salieron como muchos temas de los que podríamos hablar y creo que empezamos ahí Sí. desde el principio, que poniendo esta base, ¿no? Así que, no sé, ¿cómo describes tú el trauma o qué es para ti el Bueno, trauma? O... ya que me das la palabra, empiezo a decir algo y después vos lo continúas, me parece. Vale, Bueno, el trauma, vale. me gusta trabajar pensando en el trauma como una experiencia. En su momento fue una reacción a una experiencia tal vez abrumadora o que en ese momento evolutivo, ¿no? Pensemos que muchos traumas son en la niñez, en la infancia, y entonces en ese momento esta niña, este niño no tenía la capacidad o tenía necesidades que no fueron satisfechas y esto generó una ruptura o en la conexión o fue un evento que sobrepasó, que decimos, la capacidad para afrontarlo, ¿no? Entonces fue una respuesta normal allá y entonces frente a ese evento o esa ruptura relacional, porque vamos a ver, hoy queremos hablar un poquito de que hay muchos traumas que son rupturas en las relaciones, que son lo que llamamos trauma del desarrollo. Entonces, esa ruptura genera una reacción normal allá entonces y hoy, en la vida posterior de la persona, adolescencia, niñez o adultez, empieza a generar una serie de síntomas y una desconexión con la potencialidad que tiene el ser humano. ¿Eh? Total. Sí, cómo deja en el presente un efecto, algo que hemos vivido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta explicarlo como que el trauma o una herida emocional podríamos explicarla como funciona una herida también física, ¿no? Si en el momento que tengo esta herida física, no tengo los recursos necesarios, no tengo un conocimiento, no tengo un acompañamiento para atender esta herida como es necesario, ¿no? Esta herida se puede quedar sin cicatrizar, infectada, abierta, de manera que si yo tengo una herida aquí debajo, ¿no? Y alguien me toca, a mí me va a doler, voy a reaccionar, ¿no? Y aquí realmente, ¿qué es lo que me está doliendo? ¿Me está doliendo que me toquen o me está doliendo mi herida? Me está doliendo mi Exacto. herida, ¿no? Está muy buena la metáfora. De hecho, el concepto de trauma viene de este concepto
de la ruptura, de lo físico, Sí, ¿no? De lo cierto. biológico, y está muy bueno tomarlo así, y a las personas Ujú. eh, cuando trabajan con estos temas dolorosos, nos sirve explicarle de esta forma, ¿no? Que sea entendible, ¿no? Y, y, y Ajá. el trauma requiere un proceso, como las heridas, su sanación, ¿no? Un proceso, y, y en esto nos parecemos bastante a esa forma que algunas madres muy amorosas hacían sobre las heridas, ¿no? Diciendo sana, sana. ¿No? Esta forma Ajá. amorosa de atender el dolor. También los terapeutas vamos a acercarnos de esa misma manera, ¿no? A esa herida, para que pueda ser Sí, vista sí, con la presencia sí. eh, curiosa y amorosa de un terapeuta en este caso, ¿no? Total, porque con esto que dices de sana, sana, justo me viene como un ejemplo, ¿no? Como al final, en esta relación con nuestras figuras, en base a cómo nos han hecho este sana, sana, ¿no? Luego somos capaces de sanarnos a nosotros mismos en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, si una niña o un niño se cae, teniendo en cuenta que esto también es una metáfora, ¿no? Si una niña se cae y está asustada, tiene miedo, tiene dolor y su madre, su padre viene y le dice, cariño, ¿cómo estás? Ostras, te has caído, esto duele, ¿no? Tranquila, ahora te vamos a poner una tirita, ya vas a ver qué bien, ¿no? Ahí la niña, el niño está aprendiendo, uno, a identificar su emoción, entender que esto es algo parte de la vida. Dos, está aprendiendo a regular su emoción y está aprendiendo que puede ponerse una tirita, ¿no? De manera que la vida adulta también tiene esta capacidad de ponerse Totalmente. autotiritas. La resiliencia, claro, Y no siempre es resiliencia, así. que es un poco lo que me venía como palabra, ¿no? Que también lo utilizamos mucho, que es esta capacidad de sobreponernos a la adversidad, ¿no? Digamos, que tiene mucho de construcción en el vínculo ese temprano, como vos hablabas justamente de este ejemplo de la curita, y esa relación que nos va a permitir construir esa resiliencia. A veces con una un poquito de experiencia, de mirada amorosa, de ese gesto, en cualquier persona significativa en ese momento, nos va a permitir a posteriori ese proceso de sanación, ¿no? Entonces, es tan importante, si no lo hubo, generar las condiciones hoy en el espacio terapéutico o en relaciones en la red de apoyo, generar esa experiencia que le llamamos correctiva, reparadora. Claro, porque esta es la buena noticia, ¿no? Que aunque en la infancia tiene un impacto muy grande y tiene efectos, ¿no? Que ya iremos viendo, esto se puede trabajar, ¿no? Y el cerebro tiene los recursos para poder liberar Totalmente. esto. Uh-huh. Y hay una Uh-huh. cosa que decías también de la presencia cuando ocurre un trauma. El trauma decimos que se vive en soledad. Y esto es algo que a veces no se entiende. Y en general dice, pero ¿cómo en soledad? Si yo estaba acompañado de gente. Entonces, la experiencia, que es una experiencia interna, porque más allá de lo que ocurre afuera, la experiencia interna que se activa, fisiológica, de creencias y todo que se va armando, no se comparte en intimidad con un otro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se ve que cuando llega la persona a la vida adulta, esta experiencia no la pudo compartir, no pudo tener ese proceso que vos explicabas de atención de un otro, de escucha empática, y esto es lo que hace que la experiencia sea apartada, ¿sí? Encapsulada. ¿Mm? Eso es. Wow, sí, justo me venía una preciosa persona a la que acompaño, ¿no? Que justo hace, creo que un par de semanas me decía, jo, es que me estoy dando cuenta que el abandono, en la vivencia de abandono, no es solo literal cuando te dejan en medio de la carretera, ¿no?
puedo sentir este abandono, aunque tenga la presencia de otra persona, pero igual esta figura no es capaz de conectar con su propia emoción, por lo tanto con la mía tampoco, ¿no? Y cuando hablamos de trauma, no hablamos solo de trauma con T mayúscula, que son estos eventos de los que creo que más comúnmente vienen a la cabeza cuando se habla de trauma, ¿no? Como puede ser abusos, violación, negligencia en la infancia, una catástrofe, ¿no? También está el trauma con T minúscula, que son todos estos pequeños gestos que recibimos o que no recibimos y necesitamos recibir, que ocurren en el vínculo y que se repiten a lo largo del tiempo, de manera que impacta de una manera que también es muy traumática y sabemos pues que los efectos que tiene, ¿no? Porque no hay nada más doloroso para el ser humano que la pérdida de ese contacto, que en definitiva genera soledad, ¿no? Angustia de separación y soledad. No hay nada más doloroso, es un dolor profundo en el corazón, en el pecho, y esa experiencia que se dan las rupturas relacionales muy tempranas, cuando no hay atención a las necesidades, ¿no? Pensemos en la negligencia, que es las niñas, los niños tienen necesidades y no son cubiertas, y esto es ausencia de ese adulto que cubre necesidades. Entonces, esto le llamamos negligencia. Y esto deja, digamos, un vacío, ¿no? Y por otro lado hay una ruptura en el contacto, en la relación. El otro no estuvo ahí. Esta huella que vos dejás es minúscula, a veces son pequeñísimas, muchísimas, infinitas pequeñas huellas. Y esto es como una parte de la identidad que va fragmentando a la persona, como si partiéramos un vidrio y se hicieran 1000 pedacitos, se fragmenta la identidad de la persona y se añicos. Y esto va a ser un trabajo muy gradual, muy artesanal, ir reconstruyendo pieza a pieza esto. Total, y es que además es a veces tan difícil de verlo, es tan invisible, porque igual que una herida física yo la puedo ver, la herida emocional está bastante invisible, ¿no? De manera que a veces cuesta, ¿no? Porque además desde la psique del niño, de la niña, cuando recibe un cuidado pues que no es pues lo que mejor necesita, ¿no? Tiene este pensamiento, ¿no? De decir, no, ellos no son los que tienen el problema, soy yo, ¿no? Y wow, si no trabajo esto, puedo quedarme en la vida adulta con esta sensación de sentirme Totalmente. errónea. Maravilloso lo que hace el cerebro, que es construir una creencia para tratar de dar sentido a la realidad. Y los niños y las niñas, en general, en determinadas etapas, tienen esta forma autorreferencial de pensar las cosas, que todo depende de lo que hacen, y no tienen la capacidad de entender que los adultos tienen sus propias heridas y que actúan reactivamente, ¿no? Digamos. Entonces, tienen esta forma que le llamamos autorreferencial y construyen estas creencias para dar sentido, y justamente después esa creencia tiende a reforzarse. Llegamos de adultos sintiendo que somos un desastre como personas, que hacemos todo mal, que no somos alguien valioso, y esto se va reforzando durante años. Sí. Sí, porque es todo un sistema, es un sistema de sentir, es un sistema de mirada también. El trauma nos deja con estas gafas, ¿no? Que vemos el mundo desde estas gafas del trauma. Y es algo tan profundo, porque mira, fíjate, sabemos, ¿no? Que desde que el bebé incluso está en la tripa de la mamá, ¿no? Donde el cerebro superior todavía no se ha desarrollado, ¿no? Pero está absorbiendo memorias no declarativas, ¿no? Y si en ese parto incluso la madre, el padre tienen un conflicto de pareja muy grande, si para la madre también quedarse embarazada le reactiva su propia herida,
todo esto El, lo cor- vamos el cortisol que absorbiendo. va liberando la mamá, porque es una mamá que por ahí está sufriendo experiencias, por ejemplo, de violencia en el ambiente, el cortisol llega e impacta en el desarrollo de ese cerebro. Y esto, digamos, no va a venir la persona a consulta diciéndonos, cuando yo era bebé recibí cortisol en la panza. Es muy raro, digamos, que alguien le cuente, muchas veces las familias niegan esos eventos. Entonces, la indagación de este trauma, como vos dijiste, Aya, también trauma invisible, la forma de pensar esto va a ser en el espejo de la relación. Ese trauma invisible va a aparecer en el espejo relacional. ¿Sí? Eso es un lugar donde vamos a poder observar mucho. Por supuesto, también en reacciones fisiológicas, ansiedad, depresión. ¿Sí? Pero en la relación y en la relación terapéutica vamos a encontrar un espejo para observar esa historia temprana oculta, ¿no? Invisible. Claro, donde a mí aquí me parece tan importante, bueno, trabajar a nivel verbal, ¿no? Esta parte de comprender la historia y comprender esta sensación de sentirme errónea, por qué la siento, ¿no? Que puede ser seguramente una proyección de mis figuras, ¿no? Esto para mí ya calma mucho. Sin embargo, también tenemos que acceder para conseguir este resultado pues, más profundo, más duradero, ¿no? A estas otras partes del cerebro. Y aquí igual puedo poner esta metáfora que te comenté del león hipervigilante, ¿no? ¿Qué pasa? La metáfora esta lo que dice es, imagina que eres un león, ¿no? Y has tenido que aprender a vivir en un contexto que es peligroso, que es la selva. Entonces, ante la mínima percepción de amenaza, tu cuerpo ya reacciona para luchar o huir, ¿no? Por mucho que a este león le cambien de contexto, ya no esté en la selva, está en un resort, su cuerpo sigue reaccionando, anticipándose a estímulos que le puedan recordar a la selva, ¿no? Y esto es algo que ocurre en las experiencias traumáticas. Por mucho que el evento esté en el pasado, no seguimos reaccionando a esto, ¿no? Donde esto lo explica también un poco la neurociencia del trauma, de cómo funciona Las esto, ¿no? memorias siempre, digamos, se van a reactivar en el presente y esta metáfora que vos nos traes del león es, digamos, todos los seres vivos y en especial los mamíferos, vamos a tener esta reexperimentación de las memorias, sean o no traumáticas. En el caso de las experiencias traumáticas, como el cerebro está preprogramado para evitar las experiencias dolorosas o que nos pueden poner en peligro, va a utilizar las memorias traumáticas como una información muy valiosa porque no quiere que vuelva a ocurrir esto. ¿Sí? Entonces, pero siempre, Sí. siempre, siempre, usamos poco la palabra siempre los terapeutas, pero en este caso diríamos siempre, 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 las memorias se reactivan en el aquí y ahora, ¿sí? Somos seres humanos Sí, sociales e históricos, entonces siempre se reactivan, sí, y en ese momento las sí. experiencias traumáticas van a estar escaneando, ¿sí? Decimos neuroceptivamente, inconscientemente, aquellos indicadores que se parecen en alguna pauta, ¿no? Y va a tratar de dar una respuesta de las típicas, lucha, huida o congelamiento, o la otra respuesta no tan conocida que es agradador de los otros, adaptarnos a los otros. Entonces estas respuestas efectivas de supervivencia van a ser la forma que vamos a funcionar frente a lo que asumimos como peligroso, que en realidad suele ser algo inocuo en el aquí y ahora, pero nuestro cerebro lo conecta con una experiencia traumática que es nuestro backup, ¿sí? Es nuestro backup que nos dice,
guarda que esto que está pasando acá es peligroso. Claro, claro, claro. Y esta sensación que tiene el cuerpo de es peligroso es muy como muy automática, muy inconsciente, ¿no? Porque lo que, lo que hemos visto, lo que se ha visto es que, claro, dentro de nuestro cerebro tenemos en realidad tres subcerebros, ¿no? Como si el cerebro se hubiera desarrollado en base a la evolución, ¿no? Donde tenemos en la base este cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano, ¿no? Que es el cerebro pues, más automático de la seguridad, y luego se ha ido, encima de este, se ha ido creando el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, el centro del apego, el que compartimos con algunos otros mamíferos, y encima de este está el neocórtex, que es el cerebro más moderno, es el centro del lenguaje, es el que nos permite estar hablando de un león cuando ahora mismo no está un león, hacer planes, pensar en el futuro, reflexionar sobre nuestro comportamiento. Y claro, lo que sabemos es que las experiencias traumáticas se quedan almacenadas, sobre todo en este cerebro, en estos cerebros subcorticales, están por debajo del neocórtex. Por supuesto, bueno, esto es muy complejo, aquí lo estamos simplificando bastante, ¿no? Por supuesto, también tiene efecto en el neocórtex, ¿no? Pero para mí esto es muy importante porque significa que para conseguir un trabajo profundo en psicoterapia tenemos que trabajar con este cerebro subcortical. Totalmente, pero algo muy interesante de esto que estás mencionando es que el trauma se mantiene, no se da, se mantiene en el tiempo producto del último cerebro, del neocórtex, porque son las creencias, son lo que uno interpreta desde la cultura, la familia, de estos eventos, lo que genera, ¿sí?, que el trauma no pueda ser liberado, porque los animales en estado salvaje, lo que hemos notado en base a la etología, es que tienen mecanismos de liberación natural del trauma, ¿sí? En cambio, en el ser humano, esos mecanismos naturales se inhiben. Por ejemplo, pensemos en la típica frase masculina que nos han enseñado: los hombres no lloran. Entonces, la inhibición de los mecanismos naturales que tenemos para liberar y sanar las heridas traumáticas se inhiben culturalmente. En esta familia no se puede expresar el enojo. En esta familia está mal llorar, ¿sí? En esta cultura no se puede temblar porque es signo de debilidad. Entonces, es el neocórtex lo que hemos encontrado que inhibe el proceso natural que vos hacías mención, Aya, de sanación. Wow, total, total. Donde en realidad tenemos esta capacidad natural de autosanación, ¿no? Como los animales lo tienen, por ejemplo, las gacelas, ¿no? Como cuando van a ser atacadas o están en peligro, sube el cortisol, ¿no? Se preparan para esta luchar o huir, como el león. Y una vez que haya pasado el peligro, empiezan a dar botes. Y así metabolizan todo este cortisol, ¿no? Están conectadas con esta necesidad. Nosotros también tenemos esta capacidad, sin embargo, como dices, tenemos esta parte prefrontal, este neocórtex para lo bueno y para lo malo, muy ahí potente, diciéndonos lo que toca y lo que no toca en cada momento. Realmente, así ¿no? es. Y lo que vamos a hacer es generar condiciones nuevamente en el espacio terapéutico, por ejemplo. Por supuesto hay otras formas de sanar, no es solamente el espacio terapéutico, hay múltiples formas culturales, incluso ancestrales, que se utilizan, funcionan. Entonces, pero pensando en el espacio terapéutico vamos a generar las condiciones para que el neocórtex, en vez de ser un obstáculo, favorezca el proceso, ¿no? La conciencia se transforma
en ese rayo total. de luz que descongela, ¿no?, la experiencia traumática y permite liberar por los mecanismos naturales esa experiencia traumática, ¿no? Y es una relación de Sí, seguridad, de respeto, de sí, confianza, que es lo que mejor permite a la persona favorecer estos procesos. total, sí. Sí, yo a veces en terapia les digo, ¿no? Como, tranquila, deja que el cuerpo lo haga, ¿no? Porque si le dejas al cuerpo, ¿no? Lo haces solo, ¿no? Bueno, desde diferentes modelos y tal. Entonces, ay, ¿qué te iba a decir? Se me ha... Esto me te iba a recuerda cuando decir la una cosa. gente tiene procesos de amnesia, de experiencias, ¿no? Me viene no sé si va por ese lado, pero vamos por ese lado. Cuando surgen las amnesias te preguntan, no sé si sufrí un trauma, por ejemplo, no sé si fui Ujú. abusada, pero tengo este recuerdo, ¿sí? Algo muy importante que los terapeutas de trauma no hacemos es completar las experiencias que los otros nos traen, ¿no? No inducimos, ¿no? Y somos muy respetuosos de que la construcción de ese rompecabezas de información y de la historia vaya haciéndolo el paciente. Nosotros acompañamos esto, ¿no? Entonces, porque hay muchas experiencias que no son recordadas, hay procesos de amnesia, ¿sí?, procesos disociativos, hay diferentes factores que pueden ser que no haya una imagen, una película de los eventos, ¿sí? Entonces, vamos a estar muy Ujú, eso respetuosos es. de estas lagunas, de estas amnesias, de estas no sé qué me pasó, para que esto lo vaya haciendo un proceso gradual el paciente y los terapeutas decimos, no metemos cuchara, no inducimos, acompañamos y alentamos a que la construcción la haga el propio paciente. Ajá, claro. Esto de la integración, qué importante es en el trauma, ¿no? Donde justo al principio empezábamos justo hablando un poco de esto, ¿no? Porque lo que también sabemos es que tras la experiencia traumática, ¿no? Estos tres cerebros que en las condiciones óptimas están conectados y trabajan en equipo, ¿no? Aunque cada uno tenga su especialización, donde el neocórtex está especializado en el lenguaje, el cerebro límbico en las emociones y el cerebro reptiliano en la seguridad. Hay una buena comunicación entre estos y esto es súper necesario. Sin embargo, en el trauma también ocurre una desconexión entre el cerebro superior y el inferior. Y claro, Bessel van der Kolk habla aquí de una metáfora entre el jinete y el caballo rebelde que a mí me gusta mucho cómo explica justo este mecanismo, ¿no? Donde en esta conexión entre el jinete y el caballo, ¿no? Dice que cuando las experiencias, la situación meteorológica es adecuada, el camino es fácil, hay buena comunicación entre este jinete y el caballo. Sin embargo, un ruido, una tormenta, granizo puede hacer que el caballo salga corriendo y lo único que puede hacer el jinete es ahí agarrarse para salvar su vida, ¿no? Y esto es algo que pasa en el trauma cuando me siento desregulada, ¿no? Por esta activación de la amígdala, donde ahí no tengo este jinete que me pueda Qué bueno esto. sostener. Me recuerda que podemos domar a ese caballo de la forma dura, severa, podemos apalear a ese caballo para que se comporte como nosotros queremos. Y esto ha sido una forma, Ajá, lamentablemente, bueno, como aprendizaje humano durante años, ¿no? Modelos de medicar en exceso a los pacientes, de internaciones, de tantas cosas que han tratado de domar a ese caballo en intentos fallidos. Y hoy tenemos un concepto
que le llamamos doma amorosa, ¿no? Que es poder establecer contacto gradual con ese caballo, ofrecerle seguridad, pero sobre todo intimidad respetuosa, no invasiva. Y esto va generando esa comunicación, ¿no? Esa belleza de poder volver a confiar, ¿no? Porque la mayoría de las personas que hemos tenido traumas severos, se daña la confianza, ¿no? Porque las personas que nos han tenido que cuidar y las cuales dependía nuestra vida, recordemos que todas las necesidades humanas se van a sustentar primero en la relación. Si no tenemos un otro, ¿cómo vamos a poder cubrir nuestras necesidades? Entonces, todo parte de si el otro está ahí. Y la confianza, la ruptura de confianza es lo que más cuesta restablecer, no solo la confianza con el terapeuta, ¿sí? La confianza con esas partes internas o esos caballos, ¿sí? Internos, que son muchos, y restablecer y ir ahí a esos lugares donde están solos, solas esas partes y establecer ese contacto de vuelta. Es un trabajo que nos lleva mucho tiempo y dedicación. Wow, me encanta esto que dices porque para mí este tema de la compasión, de esta doma amorosa, es otro pilar súper fundamental, ¿no? En la terapia. Donde, como dices, acceder a ese caballo desde el respeto, desde el cariño y también desde la experiencia vivencial, ¿no? Porque este caballo, teniendo en cuenta que este caballo es esta parte subcortical del cerebro, su idioma no es tanto el lenguaje, aunque también, ¿sí? De manera que para tranquilizar este caballo también tenemos que acceder al cuerpo, ¿no? Y por suerte hemos evolucionado en ciencia y en arte, porque la psicología es una ciencia y es arte al mismo tiempo, y hay un montón de modelos hoy en día que trabajan, como le llamamos, de abajo hacia arriba, ¿no? Pensando en esto de los cerebros, y trabajan con el cuerpo. Y esto ha sido algo revolucionario, y a mí me gusta trabajar integralmente y eclécticamente, y no sé, en tu caso, Aya, creo que también, ¿no? Trabajamos con diferentes modelos, modelos, y vamos viendo de momento a momento de qué manera la persona le puede ser más fácil este acceso, ¿no? Este contacto, ¿no? Que hablábamos. Wow. Total, sí. Es esta mirada continuamente a los tres cerebros, ¿no? Donde para mí es muy importante trabajar a nivel verbal, esta compresión de la historia, incluso mi propia historia personal, ¿no? El comprender el porqué de mi sentir a veces, de mis patrones, es muy sanador, ¿no? Pero sin olvidar siempre estas otras partes, ¿no? Y haciendo este movimiento de arriba abajo, de abajo arriba, sí. Y respecto a los modelos, pues total, ¿no? Ahora con este conocimiento hay modelos maravillosos en los que permiten hacer todo este trabajo de manera profunda e integral, ¿no? No sé si quieres hablar de alguno de ellos. Tengo como, viste, predilección por dos modelos que son como, ¿cómo diría? Como esa relación más cercana, más íntima, que es el brain spotting y el modelo de la terapia de los estados de yo, ¿no? Con esas dos herramientas, modelos de trabajo y forma de concebir al ser humano, y aparte tienen una profunda mirada humanista y existencial, no tiene una filosofía existencial de base, fenomenológica y humanista. Entonces,
son modelos de Ajá. trabajo que los suelo tener todo el tiempo ahí como trasfondo, más allá que por ahí después Ujú. pueda correrme a utilizar una técnica de la terapia cognitiva conductual o de la hipnosis, Claro. eh, o modelos puramente relacionales, pero siempre están estos dos modelos de brainspotting, que es una forma, digamos, de abordaje muy amplia y que trabaja con el cuerpo, y también el modelo de estado del yo que me Sí, permite trabajar desde la disociación, como la entendemos, a partir de trauma complejo y también, digamos, de las partes que todos los seres humanos tenemos constitucionalmente, porque los seres humanos no somos una unidad, estamos conformados por muchas partes, independientemente de que haya experiencias traumáticas, lo cual siempre hay experiencias traumáticas porque es raro que una persona no haya tenido alguna experiencia en algún momento de su vida que haya sobrepasado su capacidad de afrontamiento, ¿no? claro. Wow, este es otro temazo, el tema de las partes internas, que podríamos hasta hacer otro directo, ¿no? Hablando de esto, de cómo desde la herida se van creando estos caballos, ¿no? Y cómo conseguir luego este armonía interna tan necesaria, ¿no? Porque si no es vivir en una sensación de desintegración, de confusión, ¿no? Yo no conozco prácticamente nada de brainspotting, pero un poco en la línea, ¿no? Desde IFS y desde MDR me baso bastante ahí, como a veces un poco somatic experiencing y así. Trabajo con la niña interior, que a mí también en mi historia me ha sanado tanto. Sí, 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 sí. Así que, ¿qué más? Puse una cajita de Bueno, si de alguien quiere, preguntas. capaz que antes de cerrar, podemos, si alguien tiene alguna pregunta, podemos Sí, dar, no sé si han dejado alguna pregunta. sí, Este, la verdad que no estuve muy sí. atento a eso, estuve muy atento a la charla. Eh, Yeah. Que te puse una cajita de estas preguntas, ¿no? La primera bueno, vez, y tuve una vamos, pregunta. vamos con Una persona que me eso. preguntó. Entonces, bueno, mira, preguntaba, ¿cómo superar tener una madre que no tiene necesidad de contacto con sus hijos? Entonces, bueno, por supuesto no hay una respuesta a esto así como una fórmula, ¿no? Creo que esto que comenta tiene muchos componentes de muchas cosas que hemos hablado. Creo que quién sabe si tiene también que ver con la experiencia de apego. Y claro, realmente hablando de la madre, ¿no? Donde, como hemos hablado, estas figuras, ¿no? Y este vínculo con estas figuras tiene un efecto muy importante, ¿no? Eh, lo que yo aquí diría un poco es que, claro, para la niña o el niño, el vivirse en soledad, vivir que mis figuras no estaban del todo disponibles o no haber recibido estas tiritas, era efectivamente muy doloroso y muy difícil de sostener. En cambio, en la vida adulta podemos sostenerlo y podemos sanar esto. Porque si no he recibido estas tiritas, ¿no? Y yo no siento, no tengo la experiencia de que yo me las puedo también poner, mi foco va a estar un poco fuera, esperando a ver quién me puede poner una tirita. De manera que si, claro, en esta pregunta no sé cuál es la historia, ¿no? Pero si hay una experiencia faltante con la madre, ¿no? Vamos a estar proyectando esto fuera, donde ahí se nos olvida atendernos a nosotras, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, en psicoterapia haríamos esta mirada, esta vuelta, ¿no? Porque la niña, el niño no podía sostener esto, pero la adulta sí puedo sostener esto. No sé si esto tiene sentido para ti Sí, me o... parece que
esto que estás diciendo de diferenciar, ahí yo uso un modelo que es uno para trabajar las experiencias tempranas, para procesarlas, por ejemplo, BrainSpotting, R. No, acá están justo preguntando también, ahora vamos a ir con la pregunta esa, gracias. Eh, Trabajando y procesando las experiencias, por supuesto, para que uno no esté tan reactivo en el presente, ¿no? Siendo un adulto, con esa madre que por ahí sigue actuando de una manera similar, porque hay padres que, bueno, van haciendo terapia, van cambiando, y la verdad que hay otros padres que les aterroriza trabajar sus propias heridas, entonces ponen una muralla y siguen repitiendo y siguen funcionando de una forma bastante similar. Es como si pasara el tiempo y tuvieran una forma muy rígida de interactuar con nosotros. Entonces vamos a suponer que somos unos adultos, viene nuestra mamá, papá, nos relacionamos y vuelven a activar en nosotros, ¿sí?, estas reacciones fisiológicas por la interacción. Tenemos dos modelos de trabajo, por lo menos a mí me gusta trabajar de esa forma. Una es que la persona vaya procesando todo lo que le reactiva, ¿sí?, de las experiencias tempranas con esa figura de apego. Y por otro lado, como adulto vamos a trabajar el modelo de la asertividad, ¿sí? Si yo puedo, como adulto, en vez de reaccionar a mi mamá, a mi papá o cualquier persona, y puedo, en vez de eso, responder. ¿Qué significa responder? Observar lo que me está activando, qué partes en mí se activan, contenerlas y poder dar una respuesta asertiva, ¿sí?, que tenga en cuenta lo que quiero comunicar, que tenga en cuenta la relación que quiero tener con esta persona. Lo que estoy haciendo es generando un gran cambio en mi cerebro. Es una excelente terapia el uso de la asertividad y esta respuesta no tan condicionada por la reactividad de las memorias anteriores. Y esto lo que va a hacer es que mi cerebro madure, se diferencie de la figura de apego, por ejemplo, y que esto va a generar un cambio muy profundo también. Así que los dos modelos trabajarían. Total, claro, donde al final, claro, a la madre o a esta otra no la podemos cambiar. De hecho, tampoco ahí estaría la solución, ¿no? Porque este caballo dolido, ¿no?, que reacciona, ¿no?, seguiría estando. Entonces, sí podemos trabajar en cómo yo estoy viviendo esto, cómo yo reacciono a esto, cómo lo vivo, ¿no? Exactamente. Acá están preguntando, no sé, ¿querés leer vos la pregunta? A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo se trabaja en BrainSpotting? ¿Cómo se trabaja en BrainSpotting o MDR un abandono paterno desde la concepción para traer esas sensaciones o emociones al presente? Claro. Ajá. Bueno, en MDR es diferente el trabajo y, bueno, uno tiene que tener como mucha experiencia para poder trabajar con estas experiencias que no tienen imágenes, ¿no? Entonces hay una forma de trabajo, pero no lo vamos a abordar. En BrainSpotting, ¿sí?, nosotros trabajamos con las sensaciones sentidas, o sea, con las sensaciones corporales, que no son necesariamente emociones, sino son sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, tengo una sensación, algo me aprieta acá, ¿sí? Voy a decir algo que no quiero que lo tomen como literal, pero vamos a suponer que un bebé tuvo durante el embarazo anudamiento, se dice anudamiento del cordón umbilical o asfixia por el canal de parto. Esta experiencia queda guardada, codificada en el cuerpo, ¿sí? Y vamos a suponer que en terapia aparece una sensación de que algo aprieta la garganta. Estoy tomando un ejemplo burdo, literal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a procesar esto que no tiene palabras. La persona no sabe de dónde viene esto. Estamos tomando una hipótesis. Va a procesar esto, se va a liberar esa experiencia. Algunas veces el cerebro le da un sentido, muchas veces simbólico, como fantasías, sueños, y otras veces no. Simplemente se libera la experiencia, se disuelve, y lo que encontramos es que la persona gana libertad, plenitud en su vida, que en definitiva es lo que nos importa. Claro, total, porque al final, como hemos
he estado hablando hoy, el pasado Totalmente. lo vivimos en el presente. De manera que en psicoterapia esta emoción, esta sensación más bien, aunque se haya gestado en un momento preverbal, la vamos a sentir. Y cuando transitamos este dolor, esta sensación, ahí ya lo Totalmente. estamos El trabajando. otro gran modelo para estas memorias invisibles es el modelo relacional. A mí me gusta usar una metáfora que todos los seres humanos tenemos el fenómeno de la negación. Todos negamos y es muy difícil acceder a determinada información. Es como por capas. Es una cebolla, digo, es una cebolla y me gusta la metáfora de la cebolla porque literalmente lloramos a medida que vamos ingresando más profundamente y se va liberando. Pero hay memorias que son tan resbaladizas y difíciles y requieren mucha valentía y un proceso continuo que vamos a necesitar muchos espejos, como cuando andamos en un auto, los que sabemos manejar, sabemos que un auto siempre tiene puntos ciegos. Incluso los terapeutas experimentados en traumas, que tenemos años de trabajo, tenemos estos puntos ciegos. Y necesitamos muchos espejitos, más que los 3 espejos que habitualmente y las cámaras que ahora hay, más que esos espejos y cámaras, necesitamos muchos espejitos. Y los mejores espejitos para ver estas memorias invisibles relacionales de pérdida, de ruptura relacional, son las relaciones. ¿Sí? Y hay algunas relaciones que son los mejores espejos. El mejor espejo es la pareja, por ejemplo. Otros mejores espejos son los amigos íntimos. Otros mejores espejos son los terapeutas. Hay muchos espejos y cuanto más espejos relacionales de intimidad tengamos, más vamos a poder ver en ese juego relacional estas memorias invisibles. Wow, total. Porque esto de la negación, por supuesto, claro, la herida emocional es invisible y además el cerebro se ocupa de que tú no conectes con esto, ¿no? Pero como dices, las relaciones nos hacen tanto de espejo y es también como a veces una guía donde ¿qué te está molestando? ¿Qué te está doliendo? ¿Dónde te estás enzarzando? Totalmente. Y volvemos. Que Y estás volvemos a la persona, rechazando ¿no? en el otro y Sí, que estás wow. amando del otro. Lo que rechazo del otro, cuanto más rechazo, más negación de ese aspecto en mí. Cuanto más amo e idealizo, más estoy negando ese aspecto en mí. Entonces ahí tenemos 2 parámetros bien polares que nos permiten observar y sobre todo cuando hay una reacción bastante fuerte en nosotros, en la relación, sea de atracción, como un imán, ¡pah! ¡Qué maravilloso! Esta persona me deslumbra, o cuando rechazamos mucho a alguien, estemos seguros que estamos viendo un aspecto, algo vivido en nuestra historia, que lo podemos reintegrar, ¿sí? Y que aspecto que se está sintiendo solo y rechazado en nosotros. Sí. Wow, como esto de la pareja, por ejemplo, ¿no? Todo lo que, o en otras relaciones, ¿no? Lo que no me gusta, ¿no? Pues no soporto que sea muy vago y que esté todo el día en el sofá. Tengo que volver la pregunta, ¿en qué momento yo no me estoy permitiendo esto o al revés, ¿no? Es que no me da mi lugar. ¿En qué momento yo no me estoy dando mi lugar? No me siento escuchada. ¿En qué momento yo siento que no me O le podríamos ser preguntar al escuchada, paciente ¿no? en ese momento. Y cuando vos observás esto que te molesta, si fueras flotando hacia atrás y conectaras, ¿sí? ¿Hay algo de esto de permitirte disfrutar que en tu historia generaba algo? ¿Hay algo que podría traer esto si vos te conectás con eso? Y muchas veces Wow. podemos encontrar familias que se castiga, por ejemplo, el disfrute, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas. Sí. Wow. Sí, esto es una pasada donde ahí una vez más el cuerpo y el inconsciente nos ayuda tanto, ¿no? Desde esta sensación, conéctate a esto que sientes con tu pareja o con tus amigas o lo que sea,
Este flota hacia atrás y deja tu inconsciente a ver qué viene y ahí vamos desarmando todo esto. Es que tenemos un recurso muy poderoso. Sí, 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 sí. Así que, bueno, ya son 10 y 20. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. No sé si vamos cerrando Primero poco a agradecer poco. a las personas que estuvieron presentes, que por lo menos acá en la Argentina el horario es un horario como muy de tarde, la gente está trabajando, y bueno, la verdad que les agradecemos a todos por su presencia, su tiempo, que hoy la presencia es un regalo, que alguien te regale presencia la verdad que es muy valioso porque estamos todos con muchos estímulos, vidas muy complejas, ¿no? Que tenemos actualmente. Así que gracias por eso, por estar ahí, por las preguntas. Eso es, eso es. Sí, la verdad que ha sido Gracias. un placer. Es que qué bueno poder conectarnos cuando compartimos, ¿no?, esta pasión por este tema, ¿no? Ha sido, la verdad, un gustazo. Así Gracias, Zaira, por bueno. esta charla amena y el aprendizaje, ¿no?, que se dio acá en este momento. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Y bueno, queda grabado, así que las personas que quieran compartirlo, que les sea útil a alguien. Sí, 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 sí. Bueno, pues un placer, Sebastián, y nos vemos. Quién sabe si podremos hacer sobre algún otro tema. Lindo que haya mucho disfrute. Igualmente, igualmente. Chao, chao. Gracias. Adiós.